invoquemos su nombre, demos a conocer sus obras delante de los pueblos y delante de nuestra familia. Cantemos salmos, himnos que en esta mañana agraden al Señor. Hermanos, dispongamos este tiempo y recibamos al Señor en nuestros corazones en esta mañana.
Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Señor, tú eres increíble en nuestras vidas y por eso cantamos el Señor. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Existe las tinieblas, Cristo exaltado está. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú, solo tú. ¿Cómo no voy a adorar y gritar tu nombre, oh Dios? Oh, está tu vida en una cruz y fue solo por amor. No podré dejar de pensar
Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Señor Jesús, Muchas gracias Padre, porque tienes misericordia de nosotros y porque es gracias a ti que nosotros podemos acercarnos confiadamente delante de ti. Muchas gracias y gracias, hermanos. Escuchemos la palabra que Dios tiene para nosotros. Buenos días, hermanos, es un privilegio realmente poder estar aquí con ustedes de manera virtual y quiero invitarlos a que vayamos a nuestras Biblias. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3 y que podamos leer estos versículos. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Quisiera invitarlos ahí donde están en casita, que podamos hacer una oración, pidiéndole a Dios que sea quien hable hoy, esta mañana, a nuestra vida, y que sea su Espíritu Santo guiándonos a Jesús, a lo que Él quiera hablar y tratar en nuestra vida. Dios, gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos. Gracias por mis hermanos que están ahí en casa de manera remota, escuchando tu palabra. Te pedimos, yo te pido, Señor, te pedimos que seas tú hablando en nuestra vida, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, nuestras mentes, y estemos dispuestos y atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Jonás, una historia muy conocida, creo que por todos, incluso es de las historias, si queremos ver las básicas que se enseñan en escuela dominical, y creo que la mayoría de nosotros la conocemos. La historia en resumidas cuentas es así: Dios habla a Jonás, le da una misión de ir y predicar a la ciudad de Nínive, pero Jonás se rehúsa y él trata de huir de Dios, y se va a la ciudad de Jope con la misión de ir hacia Tarsis y tratar de alejarse y no cumplir esta misión de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, llega a Jope, toma un barco para dirigirse a Tarsis, pero en el camino Dios manda una tormenta, donde Jonás termina siendo arrojado al mar,
en el mar tragado por el gran pez y más adelante vomitado en la tierra por este pez. Nuevamente ahí Dios habla a Jonás, le dice: Jonás, tengo una tarea que no has cumplido y es que vayas a predicar. Y es en este punto donde Jonás obedece, va a Nínive, predica, pregona este mensaje, la ciudad se arrepiente y la misericordia de Dios llega hacia ellos. Nos dice Jonás 3:10 en la nueva traducción viviente: cuando Dios vio lo que habían hecho, la ciudad de Nínive, y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que los había amenazado. Y aquí donde me gustaría que nos centremos es en la actitud de Jonás. La actitud de Jonás que me hace a mí preguntarme, ¿qué pudo haber llevado a Jonás a no querer cumplir la misión de Dios? Es una pregunta interesante, porque Jonás era un profeta. Los profetas eran el medio, en la época del Antiguo Testamento, eran el medio a través del cual Dios traía un mensaje. Eran, digamos, los portavoces del mensaje, de un mensaje de Dios hacia el pueblo de Israel, pero también hacia los gentiles. Nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, dice, por los profetas. Era un profeta que estaba, que incluso tenía una relación cercana con Dios. No era, si lo queremos ver así, cualquier persona que no conocía el corazón de Dios. Jonás lo sabía. Jonás sabía cuál era la intención incluso de Dios. Ahora, si podemos ver que también Jonás ya había hablado, nos narra la Biblia en otro de los libros, que Jonás incluso ya había dado otros mensajes, específicamente otro mensaje de Dios hacia la nación de Israel. O sea, no era como que era la primera vez que Dios le hablaba a Jonás. Lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 14, versículo 25. Nos dice, él restauró, está hablando aquí de Jeroboam II, que era el rey en ese entonces de Israel, de la nación del norte. Y nos dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel. Y nos dice, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Jonás era un profeta de Dios que tenía una relación cercana con Dios, que había escuchado, conocía o escuchaba la voz de Dios y que ya había cumplido mandamientos o algunos mandatos de Dios. Y aquí la pregunta nuevamente es, ¿qué pudo haber llevado a Jonás a no querer cumplir esto? ¿Acaso Jonás no sabía que Dios quería perdonar a ese pueblo? Porque a lo mejor podría ser, bueno, Jonás no conocía, pero no, era todo lo contrario. Jonás mismo sabía que el corazón de Dios para hablar este mensaje hacia la ciudad de Nínive era porque Dios quería traer misericordia hacia con ellos. Era que en el deseo de Dios era que ese pueblo alcanzara misericordia. Pero lo interesante, y aquí viene el punto medular, lo interesante es que Jonás mismo, él no quería que la ciudad de Nínive alcanzara el perdón de Dios. Él mismo expresa y abre su corazón. Lo vemos en Jonás 4:1, dice, este cambio de planes, cuando Dios perdona, cuando dice que decide cambiar Dios los planes porque Nínive se arrepiente, dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces, es algo bien interesante porque aquí no habla de que Jonás como que pues no le pareció, ¿no? Fue como, Dios, pues no me parece, sino que se molestó demasiado, se enfureció, o sea, había un odio de él hacia la ciudad de Nínive. En otras palabras, Jonás mismo quería que Nínive fuera destruida. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos hoy pensar o creer que Jonás? Bueno, al conocer un poco de los asirios, que era el pueblo de Nínive, podría ser para nosotros humanamente no difícil imaginar por qué Jonás quería ver destruida Nínive. Nínive era un pueblo que era conocido
por ser un pueblo muy agresivo, por ser un pueblo muy cruel. Ellos eran incluso conocidos también por ser muy sanguinarios en la guerra. Ellos ir al conquistar, al entrar en guerra con otros pueblos, eran muy sanguinarios con ellos. Hay algunas cosas que podemos encontrar de este pueblo. Eran famosos por despellejar vivos a sus enemigos. Y en este proceso ellos se aseguraban, no solamente era de cuestión de ir y matarlos, sino se aseguraban de que no murieran en este proceso para que su muerte fuera lenta y dolorosa. No solo se contentaban con quemar restos una vez que murieran, sino que solían cortar de sus enemigos, una vez que ellos morían, sino que solían cortar la piel a tiras y colgarlas en un lugar visible de la muralla para que el resto de los ciudadanos supieran a lo que se enfrentaban si tenían la más mínima intención de traicionarlos o cometer sedición. Se dice que los soldados del ejército asirio tenían la costumbre de decapitar a sus enemigos que derrotaban para después apilar todas las cabezas en sus ciudades. O sea, estos agarraban a sus enemigos cabezas y los ponían como trofeos, como si fuera una estatua, un monumento. También solían decorar los árboles de la ciudadela con estas cabezas colocadas en las ramas. Incluso hay relatos de reyes y capitanes del ejército que nos dice que ellos solían llevar algunas de estas cabezas como collares, como trofeos de sus victorias. Los soldados asirios también tenían la costumbre de amputar las extremidades de sus enemigos. Les cortaban las piernas, los brazos, las orejas, todo. Eran una sociedad muy corrompida. Si hoy lo quisiéramos ver a nuestra época, a lo mejor lo podríamos ver como con estas personas sicarias, ¿no? que vemos y podemos imaginarnos cómo hay tanta maldad en ellos que son sanguinarios, que hacen barbaridades. Este pueblo de Asiria, estos ninivitas, eran de esta manera. Segunda razón por la cual podríamos imaginarnos que Jonás quería que fueran destruidos, porque ellos como tal eran enemigos y eran una amenaza a Israel. Israel como nación, ellos rendían tributo a los asirios. O sea, aparte de las ganancias de los impuestos, ellos la mandaban hacia el pueblo de Asiria. Fue con el rey Jehú, que fue 3 reyes antes del rey Jeroboam II, que era la época donde estaba Jonás, que se empezó a pagar tributo se empezó a pagar tributo hacia Asiria. Una de las razones, es probable, no es en la Biblia como tal, no lo especifica, sino que puede haber pasado a lo mejor que también Jonás estaba en su corazón este odio o este deseo de que fuera destruido. Es que también vemos que Jonás fue contemporáneo del profeta Amós y el profeta Oseas, por lo que es probable que haya sabido de las profecías que habló Amós y Oseas con respecto a los asirios y con Israel. Amós 6, 13 al 14 nos dice: vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Araba. ¿Qué nos está diciendo aquí el profeta Amós, hablando a la nación de Israel? Esa profecía que había dado Jonás, esa misma profecía incluso de los mismos límites, que Dios se le iba a dar a Jeroboam, que Dios se le iba a dar a Israel para expandirse como territorio, Amós nos dice, te va a ser quitada nuevamente. Oseas 11:5 nos dice, sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. Conociendo esto, ¿qué puede venir a nuestra mente acerca de qué es lo que había en el corazón de Jonás? Pues había un odio hacia la nación de Asiria. Un odio de él conociendo cómo eran los asirios. Un odio sabiendo cómo era esta ciudad pecadora. Y aquí el conflicto entra de que Dios le habla a Jonás y le da este mensaje, esta tarea de que él vaya a pregonar este mensaje, porque Jonás sabía que Dios quería perdonarlos. Nos dice el libro en Jonás en el capítulo 4, 1 y 2. Entonces le reclamó al Señor: Señor,
¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso fui a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. ¿Qué propósito tenía Dios en esto que le mandaba a Jonás? ¿Cuál era el propósito? Quisiera centrarme solo en dos, de entre muchas enseñanzas que podemos encontrar en el libro de Jonás. Quisiera centrarme solo en dos. Y el primero, uno de los propósitos por el cual Dios le da esta tarea a Jonás es porque Dios quería quebrantar el espíritu insensible de Jonás, quien prefería morir antes de ver salvado a sus enemigos. Jonás lo expresa: me hubiera muerto, ¿por qué hice esto? Dios, ¿por qué me hubiera preferido la muerte antes de ver cómo tú los perdonabas? Y Dios le da esta tarea dentro de uno de los propósitos, creo es porque Dios quería tratar en el corazón de Jonás. Dios anhelaba moldear el carácter del profeta para que reflejara el carácter de Dios, reflejar el carácter que más adelante lo encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que somos llamados todos como creyentes a reflejar el carácter de Cristo. Quería que Jonás fuera un siervo obediente y misericordioso, pero en Jonás había, o lo que frenaba en Jonás hacia reflejar el carácter de Cristo, era el orgullo y el odio que lo llevaba a ser cada vez más rebelde. Incluso algo interesante es que podemos notar que aunque al final él dijo: Dios, te obedezco, él realmente no se arrepintió, él realmente no tuvo esa actitud de amor por ellos. Su corazón seguía siendo duro. Por eso, cuando él ve que Dios los perdona, su corazón se llena de amargura. La angustia emocional vino a él cuando vio cómo Dios actuó en misericordia con ellos. Esto es lo que muchas veces a nosotros nos pasa, hermanos. A veces Dios nos confronta en ciertas áreas de nuestra vida, a través de sus mandamientos. Nos llama a hacer ciertas cosas, a renunciar a lo mejor cosas, a lo mejor a nuestro orgullo, a lo mejor al odio que tenemos hacia una persona. Y tal vez yo quiero centrarlo en esta parte. Tal vez hoy Dios esté hablando a tu vida desde hace tiempo en algo, te esté confrontando, te esté mandando a hacer algo. Y tal vez hoy tú no lo has hecho por querer, a lo mejor creer que es algo injusto, a lo mejor por el orgullo. A lo mejor Dios te esté llamando, no lo sé, a lo mejor a perdonar a alguien. A lo mejor Dios ha hablado a tu vida y te ha dicho: es que tienes que perdonar a tu papá, tienes que perdonar a tu mamá, tienes que perdonar a tus hijos, tienes que perdonar a tu esposa, tienes que perdonar a tu esposo que ha sido horrible contigo, tienes que perdonar a tu patrón, tienes que perdonar, no sé, a alguien que a lo mejor hoy te está ofendiendo, tienes que orar por él, tienes que bendecir. No sé, hermano, a lo mejor hoy Dios a lo mejor ya lleva cierto tiempo hablándote a tu vida. Y hoy Dios habla y te vuelve a confrontar para decirte: en mi corazón no está que seas como Jonás. A lo mejor Dios te está diciendo: reconcíliate con esta persona. A lo mejor en nosotros está: ay Dios, pero ¿por qué, Señor? Y Dios nos dice: tú hazlo, obedece. ¿Por qué? Porque la desobediencia, porque aferrarnos a nuestras razones del por qué no hacemos las cosas, nos pueden llevar a la amargura. Nos pueden llevar a una inestabilidad emocional. Hoy reflexionemos, ¿qué es lo que a lo mejor Dios ya nos está llamando a hacer? Nos ha estado a lo mejor cada 8 días, cada 15 días, nos ha estado hablando a nuestra vida y que hoy nos hemos renegado a hacer. Dios quiere moldear nuestro carácter y que reflejemos a Cristo, no que reflejemos a Jonás, no que reflejes a tu papá. Porque a lo mejor uno de los argumentos que siempre damos es que, es que yo soy así porque pues así es mi papá, así es mi mamá, así es mi abuelo, así fue mi tatarabuelo y pues así nací, ni modo. No, Dios habla y te dice: quiero que reflejes a Cristo, no a tu familia, no a tu hermano, no a tu hermana, sino a Cristo.
El segundo propósito que podemos encontrar en este mensaje de Dios hacia Jonás es que Dios quería mostrar la misericordia y gracia en ofrecer una oportunidad de arrepentimiento a esta ciudad pecadora, a estos habitantes pecadores de esta ciudad. Nos dice Jonás capítulo 4 versículo 11, revelando el corazón de Dios. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Algo que nos refleja aquí en estas palabras, en esta historia, es el corazón de Dios, que Dios quiere que el mundo se arrepienta, que Dios quiere perdonar a aquel que esté dispuesto a venir y sinceramente pedir perdón a Dios. Hoy Dios nos habla también a nosotros, nos habla a ti, hermano, a ti si no has escuchado nunca de Dios, si es la primera vez. Dios habla a tu vida y te dice, no importa lo que hayas cometido, no importa qué tan sanguinario incluso hayas sido, no importa qué tan malo te hayas comportado, qué tan ofensivo, qué tan orgulloso, qué tan prepotente. A lo mejor en ti hay un pensamiento de decir, es que yo he hecho lo peor, yo no merezco perdón, yo me he comportado de tal manera, Dios, yo soy lo peor, ¿cómo podré hallarme yo digno delante de ti? Pero Dios hoy habla a nuestra vida y lo que nos dice es, no importa cómo hayas incluso ofendido a Dios, si vienes hoy a Cristo y te arrepientes, hay perdón para tu vida. Puedes encontrar perdón en tu vida. Puedes encontrar restauración de tu vida. Si hoy vienes con ese corazón y dices, Dios, vengo a ti, reconozco y vengo a pedirte perdón, Dios está dispuesto a perdonarte y Él anhela, Él desea que puedas venir. Es tanto el deseo de Dios que nosotros podamos ser perdonados y renovar esta relación, que envió a Cristo mismo. Cristo mismo vino y dio su vida por nosotros para que nosotros podamos encontrar esta salvación, esta relación con Él. En el corazón de Dios es que podamos regresar a casa, podamos venir y pedir perdón y ser reconciliados con el Padre. Y quiero terminar con esto, hermanos. No sé hoy a lo mejor cómo sea tu perspectiva incluso de ti mismo. A veces pesa más en las acciones que hemos cometido. Y sí, tal vez hemos fallado delante de Dios. Pero el punto no es qué tanto hemos fallado. El punto es de eso que hemos fallado, cuánto hemos ido a reconciliarnos con el Padre, a pedir perdón, a comprometernos, a dejar que Dios moldee nuestra vida, a dejar que Dios moldee nuestro carácter. No somos perfectos, somos seres humanos que vamos a cometer errores. Pero para eso está la gracia de Dios. No para seguir pecando y comportarnos como siempre, ¿no? como en la pachanga, sino para venir y realmente arrepentirnos. Eso es el arrepentimiento, es un cambio. Es de que yo voy caminando hacia un lado y el arrepentimiento no es de que Dios te pido perdón y sigo en ese camino, sino de que Dios te pida perdón, no quiero seguir en este camino y hago un cambio de dirección y empiezo a caminar con Cristo. No sé hoy qué haya en nuestra vida. No sé a lo mejor hoy a qué Dios te esté llamando, te esté confrontando, pero hoy Dios hace un llamado a nuestra vida que podamos ser sensibles, podamos estar dispuestos a entregar lo que estamos viviendo. Yo te invito ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos, que puedas tomar unos segundos y preguntarle a Dios, Dios, ¿hay algo en lo cual hoy tú me estés llamando, me has estado hablando y que he sido necio? ¿Que he sido desobediente? A lo mejor me he justificado yo diciendo no puedo, no tengo tiempo, no se lo merece, es que esto, no sé qué justificación a lo mejor podamos estar teniendo para obedecer, pero hoy pregúntate, tómate ese tiempo y dile, Dios, ayúdame y ayúdame a no ser como Jonás, porque su desobediencia, el aferrarse a sus justificaciones, lo llevaron a estar amargado, lo llevaron a estar enojado con Dios. Que no nos pase lo mismo. Dios, hoy estamos esta mañana delante de ti. Creo que tú, cada vez que abrimos tu palabra, traes una palabra hacia nosotros. Y creo que la palabra que hoy traes hacia nosotros va enfocada en estas dos cosas. La primera es, si hay algo, Señor, en lo cual
tú nos has estado llamando, a lo mejor desde antes, a través de ciertas predicaciones, a través de la oración, a través de leer tu palabra, has estado diciendo, quiero que hagas esto. Quiero que hagas esto, quiero que vayas, perdón. No sé, Señor, en la vida de mi hermano a lo mejor en específico, tú has estado hablando. Y a lo mejor hemos sido necios, hemos sido desobedientes tratando de justificarnos. Hoy queremos pedirte perdón, queremos pedirte tu ayuda, Señor, porque a lo mejor, no a lo mejor, sino humanamente ciertas cosas que nos pides son imposibles, Señor. Son imposibles porque nos gana nuestra naturaleza pecaminosa. Pero hoy contigo somos nuevas criaturas. Hoy no lo hacemos solos, hoy lo hacemos contigo, hoy lo hacemos con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pido que tú nos ayudes, que ayudes a mi hermano que está en casa escuchando este mensaje, que pueda reflexionar, que puedas tú hablar a su corazón y que podamos tomar esa decisión de obedecerte, a pesar de que a veces no entendamos las razones o hayan muchas justificaciones para no hacerlo, Señor. Y también te pido por aquellos hermanos, por aquellas personas que a lo mejor no han conocido tu perdón, que a lo mejor el mundo, sus acciones las han llevado a decir, yo nunca voy a poder alcanzar misericordia con Dios, que puedan hoy escuchar esto que tú hablas a nuestra vida, que tú quieres, que tú nos ofreces perdón, solamente es de nosotros ir y con ese corazón arrepentido solicitar, pedirte perdón y vivir bajo tu cuidado, vivir guiados por tu palabra, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, que tú nos sigas trabajando en nuestra vida y que seamos sensibles a tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, Iglesia de mi Señor Jesús. Una vez más es para mí un privilegio poderlos saludar en esta hermosa y fresca mañana. Agradecemos a Dios la oportunidad de estar en su presencia y pues como siempre quiero dar algunos avisos, pero antes quiero invitarles al ayuno de esta semana y bueno, quiero que ayunemos por nuestras familias que aún no han querido entregar su vida al Señor. Vamos a pedir por ellos que ese sea el propósito de nuestro ayuno y pues yo confiando en que lo van a hacer mis hermanos. Y bueno, también vamos a dar gracias por la ofrenda en esta mañana. Padre, te damos gracias, muchísimas gracias por la bendición de la ofrenda. Gracias por quienes son fieles en ello, Señor. Gracias también por quienes depositan lo que a ti te corresponde, Señor. Muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues quiero también anunciarles, ustedes saben que tenemos pendiente nuestra reunión especial de comunión y bueno, pues no hemos tenido todavía un clima apropiado. Esperamos si en la semana los pronósticos nos favorecen, ya les estaremos anunciando que será allá. Y si no, mis hermanos, pues recuerden, aquí en el templo tendremos nuestras 4 reuniones presenciales con los horarios de siempre: 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día y por la tarde a las 6. Estén pendientes, si es que pudiera llevarse a cabo, estén pendientes. Y si no, hermanos, pues recuerden, aquí estaremos reuniéndonos como siempre. Y de antemano pues agradezco su puntualidad, agradezco su disposición de siempre estar a tiempo en nuestras reuniones. Así que pues mi Señor los bendiga y así como están voy a dar la bendición en esta hermosa hora. Extiendan sus manos y dice el Señor: Iglesia Shaddai, los sacrificios que yo pido de ti es que tengas un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, porque eso es algo que yo no desprecio. Padre, gracias te damos en esta mañana por bendecirnos como lo haces. Gracias por pedir de nosotros que tengamos, Señor,
un espíritu quebrantado, un espíritu dócil, un corazón sencillo, Señor, porque eso es algo que tú nunca despreciarás. Ayúdanos a vivir de tal manera, Padre. Gracias por darnos esta bendición, por expresar el anhelo de tu corazón a través de tu palabra. Hacemos nuestra esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, deseamos que sigan disfrutando este domingo en familia y con la ayuda del Señor, pues nos estaremos viendo dentro de 8 días. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga a todos. Hola niños, muy buenos días. Hoy continuamos con el tema Conociendo la Biblia y para ello traje mi Biblia. Así que les animo a los que están allá desde casita que también ustedes tomen su Biblia para conocerla cómo está conformada. Muy bien, ya fueron por ella. Ahora vamos a deletrear la palabra Biblia. A la de 3. 1, 2, 3. B-I-B-L-I-A. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si la escuchamos con una canción? ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Vamos a ver, chicos. Cantemos todos juntos, con alegría. ¿Y qué es su palabra? La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra. Así es, niños. La Biblia está dividida en 2 grandes secciones. A ver, todos escriban ahí en el chat cuáles son esas 2 grandes secciones. Muy bien, niños. Esas 2 grandes secciones son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está conformado por 39 libros, con sus capítulos y sus versículos. En el Antiguo Testamento se narra la historia de la creación del mundo y del hombre, pero también nos habla acerca del pueblo de Israel en tiempos de esclavitud. Este libro fue
estos libros fueron escritos antes de Cristo. A ver, niños, vamos a ver cuáles son esos 39 libros. Yami nos va a ayudar a decir cuáles son esos 39 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien, Yami. Esos 39 libros los vamos a ver en la próxima clase. Cómo están clasificados en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en él están escritos 27 libros. ¿Sí? En este Nuevo Testamento se habla acerca de la vida y la enseñanza de Jesús y también la primera iglesia. Así es que juntos con Yami vamos a ver cuáles son esos 27 libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien, Yami. Entonces la Biblia tiene 66 libros. Si ustedes suman 39 más 27 nos da un total de 66 libros. La Biblia está conformada por 66 libros, así que es tiempo de conocerla. ¿Cómo? Leyendo la Biblia continuamente. En ella van a encontrar muchas historias interesantes para su vida, pero sobre todo para conocer a Dios. Y también hoy tenemos que aprendernos un texto de la Biblia. Está en el Salmo 119, 105 que dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué les parece si desde casa volvemos a repetirlo? Porque en la próxima clase, que es presencial, les van a preguntar de ello. Y quien se la haya aprendido, les van a otorgar un premio. ¿Sale? A ver, a la de 3. 1, 2, 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105.